en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44. Cuando usted lo tenga, puede decir un fuerte amén, un gloria a Dios o un aleluya, amén. Marcos 6:30 dice de la siguiente manera: los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron que todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una ciudad, se fueron solos en una barca a un lugar desierto, Luego muchos los vieron ir y reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y respondió él y les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlos, dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 50, de 100 en 100 y de 50 en 50. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y y repartieron los peces entre todos y comieron todos. Amados míos, dice la Biblia que comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Bendito Dios, Padre Celestial. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, haz como tú quieras hacer, Señor. Que tu palabra sea enviada, Espíritu Santo, a cada corazón. Bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia de la multiplicación de los panes y los peces la encontramos prácticamente en los 4 evangelios de la Biblia. Lo encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y en cada evangelio tiene un detalle o algo de destellos de lo que Jesús dice. Pero la claridad en el libro de Marcos vemos todo un párrafo de lo que Jesús hizo y de la multiplicación que hizo y lo que alimentó a 5,000 hombres. La Biblia en el libro de Juan, cuando vemos la multiplicación de los panes y los peces, habla y detalla algo específico, que dice que esta multiplicación se hizo cerca de la Pascua. ¿Y qué es la Pascua?
¿O qué es esta fiesta que el pueblo de Israel celebra o los judíos celebran constantemente y más en ese tiempo? La Pascua en ese tiempo tenía una definición importante porque era la salida del pueblo de Israel, óigame bien, del pueblo de Israel de Egipto, que Dios lo sacó de Egipto hacia la tierra prometida. Pero la Pascua también representa donde Dios toma y sella las casas del pueblo de Israel, porque en esa noche iba a haber una matanza de los primogénitos y de los egipcios. Así que había un derramamiento de sangre y una huida del pueblo de Israel, podemos decirlo como una independencia. En ese momento, cuando Jesús está pasando por ese lugar, Jesús está pasando por un lugar donde hay un van y ven, donde hay personas que tienen presente la fiesta de la Pascua. Y podemos hacer un énfasis, un ejemplo, como Panamá. Usted que es panameño, usted me puede decir que se celebra el domingo 3 de noviembre. A ver, los panameños. ¿Qué se celebra? La separación. El que es panameño, esta fiesta la tiene en la mano todo el año y sabe que hay una separación. Para los panameños es algo importante. Para los judíos, la Pascua es una fiesta importante. En el tiempo que Jesús estaba pasando y estaba haciendo milagros y prodigios, dice la Biblia que en ese momento Jesús le dice a los discípulos: vamos a ir, alejarnos un poco, porque ustedes han estado haciendo milagros, haciendo prodigios, pero hay mucha gente que han estado yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían presente la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua, la mente de los judíos se transformaba, es decir, que todo pensamiento y todo camino involucraba esta fiesta judía. O sea que estamos en una temporada donde se celebran muchas fiestas y para muchas personas ya ahorita están pensando en diciembre, que van a comprar en diciembre. Antes que se llegase en noviembre, las personas que tienen el ADN en su sangre saben que hay una independencia, que hay fiestas patrióticas, así que se preparan para ese tiempo. Hay un van y ven, hay gente yendo y corriendo, yendo y viniendo, buscando qué le falta en su casa para celebrar dichas fiestas. Eso pasaba en ese momento con el pueblo de Israel. Tal vez para los pueblos vecinos esta fiesta no era tan importante porque no estaba en su ADN celebrar esta fiesta. Pero para los judíos ese momento era importante. Así que cuando Jesús va pasando y va haciendo milagros, hay gente distraída. Nos encontramos en la Biblia que cuando en el libro de Marcos, que cuando Jesús hace señales, hace prodigio, dice la Biblia 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y me voy a parar aquí porque el tema de la noche de hoy es una sola ruta, una sola verdad. Jesús va pasando y pasó por ese lugar y tal vez alguna de las personas que estaban en ese lugar le sanó, hizo un milagro, pero él hizo su recorrido, tomó la barca, se subió a la barca y siguió su recorrido. Pero las personas, óigame bien, las personas que estaban ahí, miren lo que hicieron. Salió Jesús, 32, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y fueron allá a pie a las ciudades. Cuando él se sube a la barca y se está apartando, la gente que estaba ahí se percata de que Jesús se sube a la barca y se va. ¿Qué es una ruta?
ruta es un camino o una dirección que se toma para un propósito. Para nosotros, si queremos, ejemplo, llegar a Albrook, hay ruta número 1 o ruta A, corredor norte, ruta B, corredor sur, ruta C, irme por la Transísmica y llego, ruta D, irme por la Vía España y así me voy. Hay muchas rutas para llegar a Albrook, ¿cierto o falso? Muchas. Esta multitud, estos hombres, cuando vieron que las barcas se alejaron, ellos se percataron que aquel que estaba haciendo milagros, que aquel que estaba haciendo prodigios, que aquel que podía o tenía una respuesta para ellos, se alejaba por el mar. Así que ellos podían tomar la decisión, número 1, ya yo obtuve mi milagro, me voy para mi casa. Ruta 1. Ruta 2, ¿para qué le voy a seguir si yo no tengo una barca? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando el Padre se acerca y hace un milagro, o cuando escuchamos palabra del Señor, tomamos la ruta más fácil? Ya yo escuché palabra, me voy a descansar. O ruta C, necesito dormir un poco. Pero esta gente, dice la Biblia, que observaron que él se fue por el mar. Así que yo voy a tomar otra ruta. Yo me voy a ir. Yo voy a caminar. Yo no sé si ellos caminaron bastante. Yo no sé si ellos caminaron poquito. La Biblia me dice que cuando Jesús se alejó, porque no era que Jesús no sabía lo que iba a pasar. Llega un momento en la vida donde todo está en silencio y este es el momento para que se tome una decisión. ¿Qué ruta vas a tomar? Esta es la pregunta de la noche de hoy. Ellos tomaron la ruta justo que enmarcaba el norte, que enmarcaba donde iba a estar a Jesús. Ellos visualizaron, Jesús se fue por el mar, pero él siguió hacia la izquierda. Bueno, yo me voy a ir caminando y llego. El problema con nosotros muchas veces es que cuando vemos que la ruta que enmarca Jesús es muy larga, retrocedemos. El problema con nosotros es que cuando vemos que la ruta que lleva hacia Jesús, tenemos que tomar una decisión ya. Decimos, primero voy a mi casa, busco lo que tengo y luego entonces sigo a Jesús. Pero el detalle está en que estos hombres no fueron a su casa. Ellos dijeron y armaron. El maestro se alejó un poco. Yo vi que se alejó. Él se fue por el mar. Yo no tengo una barca, hermanos. Ellos decían, no hay barca. No puedo construir una barca. Si construyo una barca no llego a tiempo. Así que yo me voy a ir por el camino que yo creo que puedo llegar donde está el maestro para poder escuchar y esperar. Ellos no solamente caminaron. Ellos, imagínense, hermano, esto es una multitud. Habían hombres, mujeres y niños. Imagínense ese niño llorando en medio del camino. Imagínense esa mujer cansada en medio del camino. Pero el problema aquí es que había una necesidad. El problema aquí es que había alguien que en medio de una fiesta, alguien que en medio de la mentalidad de ellos comienza a hacer señales, comienza a hacer prodigios y ellos dicen, ay, esta es la ruta que debemos seguir. Esta es la ruta por la que yo me debo ir. El Padre en esta hora te hace la pregunta, ¿qué ruta vas a tomar? Puede que ahorita tú seas un discípulo de Cristo perfecto, pero ¿qué ruta estamos tomando? ¿Qué ruta? ¿Cuál es la verdadera ruta? Una sola ruta, no hay más. No existe más. Si a usted le mencionan otra ruta para alcanzar la salvación, no existe, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No dio opción a más.
¿Por qué el ser humano es tan complicado y se busca más opciones? La Biblia sigue diciendo, y escúcheme bien, dice que cuando ellos llegaron a ese lugar, Jesús salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles cosas. Dice la Biblia que Jesús vio una gran multitud cuando llegó a ese lugar. Es que a ellos no les importó si tenían que esperar, a ellos no les importó cuánto tenían que caminar, a ellos no les importó si pasaban sed por el camino, a ellos no les importó si tenían hambre por el camino, a ellos no les importó si esperaban al maestro. Ellos esperaron al maestro en ese lugar. A mí no me importa si yo estoy pasando, si yo tengo que caminar y sudar. La decisión aquí está si cuando llegamos al lugar esperamos al maestro, esperamos la palabra, esperamos la verdad. Dice la Biblia que cuando ellos vieron que Jesús iba para ese lugar, ellos llegaron primero que Jesús y esperaron. ¿Estamos dispuestos nosotros a esperar al Señor? Porque bíblicamente ellos esperaron al maestro, pero hoy la iglesia espera el retorno del rey. Y yo no sé si la iglesia se está preparando para el retorno del rey, pero la Biblia me habla que hubieron hombres que esperaron al maestro en ese lugar, que no se movieron, tal vez por su necesidad, qué sé yo, tal vez porque le faltaba algo, qué sé yo, o tal vez porque tenían hambre de esa palabra, no sé, pero ellos se olvidaron de lo que iban a celebrar y comenzaron a seguir al maestro, llegaron al lugar y esperaron al maestro, no se fueron del lugar. Yo vine a decirle a alguien: ¿estás esperando al maestro? Porque Él es la ruta. Tú sigues el camino, pero al llegar al camino y estando caminando, ¿sigues esperando al maestro? Yo vine a decirle a la iglesia hoy de que muchas veces caminamos y seguimos a Jesús, pero nos seguimos preparando para esperar al maestro. Porque Él viene, amados hermanos, no es juego. Él viene y Él viene por su pueblo. Él no viene por personas extranjeras, Él viene por sus escogidos. ¿Tú estás esperando al maestro? ¿Estás esperando el retorno del rey o solamente te estás conformando con caminar y luego si no llega a irte a descansar? Porque la Biblia es clara cuando dice que habían 10 vírgenes. Y dentro de las 10 vírgenes es clara y específica y dice vírgenes. O sea que todas le estaban esperando, pero solo 5 de ellas tenían aceite de más. Solo 5 de ellas eran prudentes. Solo 5 de ellas que aunque cabeceaban, su cuerpo se cabeceaba, seguían esperando al maestro. Es una sola ruta, no lo olvides. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estamos y vamos bien en el camino, en la ruta, pero luego cuando estamos caminando, flaqueamos. Luego cuando estamos caminando sentimos que nos desgastamos. Luego cuando estamos caminando vemos que chuzo, es duro seguir. Imagínense 4,000 hombres siguiendo a pies a un hombre con sus discípulos que iban en una barca. Y luego que le siguieron tuvieron que esperar. Yo vengo a decirle a la iglesia que no solo te conformes con caminar, tú tienes que velar, tienes que esperar, tienes que quedarte ahí. Te puedo dar otro ejemplo bíblico. Dice la Biblia que habían 4 hombres
y un paralítico. Y la ruta para esos hombres era entrar por la puerta para que ese paralítico fuese sano, pero había un impedimento, que había una multitud escuchando también al maestro. Así que ellos se ingeniaron y subieron por el techo. Amado hermano, si alguien te tiene que subir al techo, déjate. Si alguien te tiene que tirar por el techo para que caigas a los pies del maestro, déjate que te tiren del techo. Pero es mejor estar donde Jesús está que estar lejos de Jesús. La Biblia dice clarito que hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero son caminos de muerte. Son caminos de perdición. Son caminos que al principio te parece bien las fiestas, te parece bien parquear con tus amigos, te parece bien, pero luego al final de ese camino estás solo, tú perdido. Pero en cambio Jesús te dice, hay una sola ruta, una sola. Si tú vienes a mí, solo vas a encontrar una. ¿Qué decisión vas a tomar? Esta es tu oportunidad de tomar la decisión. Esta es tu oportunidad de elegir sin ver opciones A, B, C, D, F. No te compliques la existencia. Cuando Pedro caminó por las aguas y se hundió no porque no siguiese a Jesús, se hundió porque quitó la mirada de Jesús. Porque cuando tú caminas o tú vas por la ruta correcta, eso lo que hace es activar la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos activaron una fe y vieron que había alguien que estaba ahí, que tal vez hace miles de años le habían hablado de él, del retorno, que iba a venir un libertador, que iba a venir alguien más grande que Moisés, que iba a venir alguien que lo iba a sanar, que lo iba a liberar, que lo iba a sacar, que iba a venir alguien. A ellos le hablaron, y cuando ellos vieron que este hombre comenzaba a caminar por ahí y comenzaba a hacer prodigios y este hombre se fue alejando, ellos dijeron, no, yo no puedo dejar que él se vaya, yo no puedo dejar que él se aleje. Si él se aleja por el agua, yo me voy por tierra, pero yo llego donde el maestro está. Si él se aleja, si hay un momento de silencio, que el maestro está en silencio, yo me acerco donde él está, pero yo no puedo estar lejos de la verdad. Dice la Biblia que Jesús vio, la gran multitud tuvo compasión de ellos. A mí me señala esto, que tal vez estos hombres, dentro de esta multitud, tal vez habían prostitutas, gente que tal vez el pueblo o la ley desechaba, tal vez estaba en este pueblo, porque dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos y comenzó a sanarlo, comenzó a enseñarle, porque el problema es que a veces no nos acercamos a Jesús, porque la gente que se supone que debe acercarnos a Jesús, lo que hace es alejarnos de Él. Pero yo vine a decirle a alguien que hubo un Jesús que se sentó con prostituta, que se sentó al lado de un leproso, que caminó, que dejó que una mujer le lavara los pies, que se sentó con un hombre que sustraía, también que robaba. Yo vine a decirle a la iglesia hoy que ese Jesús no está condenando a las personas, que ese Jesús está pasando, que ese Jesús está diciendo, yo voy caminando. A mí no me importa qué pecado tú tengas tan grande, a mí no me importa qué hay que hacer contigo. ¿Tienes lepra? Bueno, vamos a sanarte la lepra. ¿Estás cojo? Vamos a libertarte. De hecho, cuando usted ve el libro de Juan, antes de eso había milagros. Porque a Jesús no le importa cómo está el hombre, qué pecado tan grande está el hombre. Lo importante aquí es qué ruta tú vas a tomar. Él sabe tu condición, Él sabe cómo tú te sientes, Él sabe si en ti hay mentiras, si hay pecado, si hay lepra. Amados hermanos, en ese tiempo la lepra era algo que se miraba horrible. Podemos describir como el SIDA hoy.
Cuando tú te das de cuenta que una persona tiene SIDA, tú ni siquiera te quieres acercar a esa persona. Lo desechas. Cuando tú ves una prostituta en la calle, tú no te quieres acercar porque la gente dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Pero Jesús te está diciendo hoy que a Él no le importó que una prostituta se le acercase, que a Él no le importó que un leproso se le acercase, sino que Él es la mano ayuda para esas personas. Él está diciendo en esta noche de que Él comenzó y marcó la ruta. ¿Qué ruta tú vas a seguir hoy? Yo vengo a hablarle a la iglesia que en un tiempo donde hay fiestas, en un tiempo donde se han inventado la gente muchas corrientes extrañas como doctrina, secta, han salido religiones. Yo vengo a decirle a la gente que solo hay una sola ruta. No hay más. No existe más. Jesús no da opción a más. Él dice, yo soy el camino. Si tú me ves a mí, si tú me sigues a mí, vas por el camino correcto. Si tú estás conmigo, si yo estoy en ti, vas por el camino correcto. Eso es lo que Jesús está diciendo. Aquí no existe religión. Por eso el tema es una sola ruta, una sola verdad. Porque en Él encuentras la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad no es un sistema o una filosofía, sino que es una persona. Si quieres conocer la verdad de Dios, es necesario que llegues a conocer a Cristo. Yo no sé si alguien está entendiendo. Si tú quieres conocer la verdad absoluta, es necesario que tú llegues a conocer a Cristo. Porque solo Él es la verdad. La verdad no es una especie de ideas nebulosa, no es un concepto flexible ni una suposición teórica. Es una entidad sólida, claramente definida e inalterable. Es la realidad máxima de la que reside en Dios. No está abierta a reevaluación ni redefinición. Yo no sé si usted está entendiendo. Si hay un solo camino y una sola verdad, ¿por qué el hombre a estas alturas se ha estado inventando doctrina, secta? Si Jesús me está diciendo que yo soy el camino, que yo soy la verdad, Él no está dando espacio para decir, bueno, yo soy la verdad, pero puedes justificar. No. Es la verdad absoluta. El problema con el hombre es que el hombre, si algo no le cuadra, si algo no funciona, como vemos en la Biblia, cuando Jesús le dice a Felipe en el mismo texto, ¿cómo haremos para comer? Para darle a esta gente de comer. Le pregunta por qué a Felipe, amados hermanos. Felipe le dice, solo hay 200 denarios. ¿Por qué a Felipe, a uno de sus discípulos? ¿Y por qué no le pregunta a Pedro, a Juan o a los que estaban ahí? ¿Por qué le pregunta a Felipe? Porque muchas veces dentro o el discípulo de Jesús o los que siguen a Jesús ven milagros, ven prodigios, ven señales, pero cuando ven la realidad dicen, yo todavía como que no creo. Como que va a funcionar. Felipe estaba viendo que había 200 denarios y había 5,000 hombres. Felipe estaba viendo que había una necesidad demasiado de grande y pocos recursos. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto más grande la necesidad que los recursos? Porque así somos, y no me diga que no, sí somos, porque humanamente hablando, cuando vemos que hay una necesidad tan grande y seguimos a Cristo, seguimos al Señor, estamos pegados de Él, decimos que le creemos, pero cuando vemos la necesidad, la dudamos.
Yo vine a decirle a alguien que aquí es donde la verdad absoluta funciona. No cabe otra cosa. No cabe duda. El problema con nosotros es que caminamos con el maestro, vemos al maestro, vemos visiones, señales, etcétera, alabamos, adoramos, no es malo. Pero cuando se presenta la realidad, ahí es donde decimos, solo hay poco y veo mucha necesidad. Solo tengo poco. Aun cuando le dicen, bueno, hay 5 panes y 2 peces. Maestro, eso es poquito. Yo solita me como eso. ¿Cómo vas a alimentar esa cantidad de gente? Amados hermanos, Felipe no estaba tratando con cualquiera. Felipe era un discípulo de Jesús. Y como discípulo de Jesús veía señales de Jesús. Como discípulo de Jesús había visto el recorrido de Jesús. Como discípulo de Jesús había visto que Jesús hacía milagros. ¿Cómo es que un discípulo de Jesús comienza a dudar y comienza a ver la necesidad? Cuando quitas la mirada, cuando buscas opciones, otras rutas, y no solamente te centras en una. Ahí es donde entra la duda. Ahí es donde comienzas a ver la realidad. Porque la realidad es que había mucha gente con muchas necesidades, pero había poca materia, poca comida. Jesús ya había hecho la primera parte, que era darles señales. Jesús ya los había alimentado con el pan espiritual, les había dado palabra. Ya Jesús lo había hecho. Y de hecho dice que Jesús también sanaba a algunos enfermos ahí. ¿Cómo es que, pregunto, todavía los discípulos ven lo que está haciendo Jesús? Y hay uno que dice, todavía no creo que Él pueda multiplicar. El problema no es el problema es que quitó por un momento la mirada. Así como Pedro cuando caminó por las aguas. Él caminó por las aguas, pero cuando comenzó a quitar la mirada de Jesús, comenzó a bajar. Comenzó a hundirse, comenzó a tener miedo. Comenzó a decir, maestro, sálvame porque me hundo. Y así somos nosotros, caminando con Jesús. Yo vine a decirle a la iglesia que caminando con Jesús flaqueamos. Caminando con Jesús dudamos. Caminando con la verdad absoluta, porque tenemos la verdad absoluta, que no hay mentiras. Todavía dudamos de lo que pueda hacer. Yo no sé cómo está tu realidad en esta hora. Tal vez hace parte de la multitud que tomaste la decisión y te fuiste y esperaste. Y Jesús comenzó a sanar y a trabajar algo contigo. Perfecto, tomaste la mejor decisión. O aún estás a punto de tomarla. Yo no sé cómo estás tú ahora, si eres parte de los discípulos de Cristo, pero aún ves tu realidad. Yo vine a decirle a alguien que cuando tú tomas la ruta correcta, se activa algo que se llama fe. Cuando tú tomas la ruta correcta, se activa algo que se llama fe. Yo no sé si tú lo crees, pero yo vine a decirle a alguien que cuando tú tomas la ruta correcta, se activa algo que se llama fe. Tú tienes que creer en el Maestro. Tú tienes que creer en Jesús, en lo que va a hacer en tu vida. La Biblia habla que estos hombres, esta multitud, siguieron al Maestro. Imagínense, amado hermano, ni siquiera pasaron tanto tiempo con el Maestro, pero solo con ver las señales que Jesús hizo, les hizo tomar la decisión de ir y buscar la ruta y llegar al encuentro con Jesús y esperarle.
aquí hay algo muy importante que Jesús hizo. Jesús no solamente hizo la multiplicación de los panes y los peces para la multitud, sino que también lo hizo para que un discípulo que estaba descayendo, que veía que había una realidad, viera que en él estaba todo poder y autoridad. Tal vez muchos de nosotros hemos oído o hemos leído o hemos experimentado lo que Jesús ha hecho, algún milagro, alguna señal. De por sí hemos leído también que Jesús en el principio creó los cielos y la tierra. Felipe, óigame bien, era de aquellos hombres que le buscaba la explicación a algo. Felipe en ese momento hizo cálculo para ver si sus 200 denarios o 200 denarios podrían alcanzar para esa multitud. Hizo el cálculo, busqué la Biblia, hizo el cálculo. Comenzó a ver para ver si funcionaba. Un discípulo de Jesús, no lo hizo la multitud, lo hizo un discípulo. Y el problema es que cuando un discípulo hace eso, los demás también comienzan a dudar del maestro. Ese es el gran detalle con los discípulos de Cristo, que cuando comienzan a oír por caminos incorrectos, o comienzan a decir cosas incorrectas, o comienzan a dudar, también la multitud comienza a ver para ver si el maestro lo puede hacer o no. Entonces el milagro de los panes y los peces era tanto para el pueblo como para Felipe. Era un desafío para que Felipe entendiera que con él no estaba cualquiera persona, que con él estaba lo que había en el principio, lo que estaba en el principio. Que con él estaba la materia, que con él estaba encarnado el verbo, y que ese verbo también estaba en el principio, creando, diciendo, haciendo, volviendo. El problema es que Felipe necesitaba calcular, pero Jesús dice: no, conmigo hay uno que camina que todavía le está faltando algo, así que yo voy a hacer un milagro para que éste también vea y se convenza, para que si ellos tienen duda, no sea por medio de él. Yo vine a decirle a alguien: ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Si tú tienes duda, los que te siguen también van a comenzar a tener duda. Yo le vine a decir a un discípulo: si en ti cabe la posibilidad de que el maestro no pueda hacer algo, también el que está allá, el que tú le estás dando seguimiento, lo va a pensar, porque ve tu acción. El primero que se tiene que convencer es el discípulo. El primero que tiene que ver lo que Jesús está haciendo es el discípulo. Felipe estaba cerca de Jesús, estaba cerca de la verdad. El problema es que él tenía que ser verdaderamente transformado. Y yo le vine a decir a alguien de que hay una sola ruta, una sola verdad. Si tú miras para otro lado, para tu izquierda o para tu derecha, comienzas a caer y caer y caer. Puede que tú no lo veas literalmente, pero sí lo vas a ver de manera espiritual. Sí lo vas a ver de manera espiritual. Amados hermanos, así como Cristo te conoce en el mundo espiritual, los demonios también conocen a los discípulos de Cristo. Y yo vine a decirle a alguien: tienes que marcar la diferencia. Tú no puedes dejar que en el mundo espiritual te conozcan como poca cosa. Tú eres discípulo, o como una vez que el apóstol predicó: ¿eres o no eres? ¿Eres discípulo o no eres? Pero no permitas que
la duda esté en ti. Porque el problema es que cuando tú discipulas a alguien, también llevas eso. ¿Por qué se han creado corrientes extrañas a través de los tiempos? ¿Por qué se ha creado sexta a través de los tiempos? Porque hubo alguien que dudó, porque hubo alguien que no entendió, porque hubo alguien que dijo, Chuzo, no es por aquí, entonces es por acá. Y la gente, bueno, es por acá. Este hizo señales por acá, este hizo señales por acá. Por eso Jesús al final del texto no dejó que le coronaran, porque no era su hora. Porque el problema con el ser humano que está acostumbrado que si brilla por allá voy. Si brilla por allá voy. Pero no se centra en que hay una sola verdad, una sola ruta. Cuando tú te centras en que hay una sola ruta, pueden destellar por allá, pueden salir arcoíris por allá, pueden hacer lo que sea. Pero si Jesús me dijo, espérame, yo le espero. Si Jesús, yo veo que Jesús está yendo, amado hermano, literalmente se fue, pero vamos a verlo de una forma espiritual. ¿Cuántas veces Jesús ha estado en silencio para que tú tomes una decisión? Y entonces cuando te toca a ti tomar la decisión, tú ves que el camino es largo, tú ves que si tienes que subir por el techo es peligroso, tú ves que todo es un riesgo. Cuando te toca a ti. Porque ese es el ser humano. Así es el ser humano. Así formula. Ve qué le puede convenir y qué no le puede convenir. Por eso es que la Biblia habla que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Porque vemos o se ve la conveniencia. ¿Qué tú me das para yo hacer? ¿Qué tú me das? Muchas veces tomamos decisión de seguir a Cristo porque Cristo te dio algo, pero entonces cuando te toca caminar y esperar, ves que el tiempo es mucho, ves que hay sed, ves que hay hambre. La Biblia habla, y te voy a hablar de estos hombres, porque si hay algo que estos hombres hicieron y que los discípulos estaban pensando en otra cosa, es lo siguiente. Dice: cuando ya era la hora muy avanzada, escúchame bien, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que se vayan a los campos, a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Quiénes le dijeron eso a Jesús? Si yo estoy caminando con el maestro, el que hace milagros, ¿por qué yo le debo de decir, Señor, despídelos? Eso es cuando tú ves la realidad y no ves lo que Jesús está haciendo. Jesús estaba dándole palabra, Jesús le estaba enseñando el camino, estaba haciendo milagros, lo estaba llenando de ese pan que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su mente formulada una fiesta judía. Por eso le especifiqué qué era la fiesta judía y por qué se celebraba y por qué era importante para ellos. Así que en su mente estaba celebrar la fiesta. Ellos dejaron de celebrar una fiesta, ellos dejaron de hacer algo importante para ellos, tal vez de estar con su familia, tal vez de estar con sus nietos, para irse por un camino. Y luego ¿qué? El que está cerca del maestro le diga al maestro: despídelo, como si fueran cualquier cosa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso? ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto la realidad más grande que lo que Jesús puede hacer? Y decimos: Jesús no puede alimentar 5,000, Jesús no puede con este diagnóstico, Jesús no puede hacer esto, y le ponemos límite. Pero es que la verdad no tiene límite, porque la verdad es la verdad y en ella hay vida. La verdad no tiene límite. ¿Cuántas veces ellos se le acercaron y le dijeron: maestro, amados hermanos, había una multitud de 5,000 hombres. Comienza a calcular si se dividieron de 100 en 100 y luego de 50 en 50. Había mucha gente. Para que los discípulos de Jesús, que lo habían visto haciendo señales y prodigios, le dijeran: despídelo. Habían aldeas
tal vez lejos. Que podían irse, sí. Pero si el que hace el milagro está aquí, porque yo tengo que estar lejos. Yo no sé si tú estás entendiendo. El que hace el milagro está en este lugar. ¿Por qué yo tengo que estar por allá? ¿Por qué me tienes que votar? ¿Por qué me tienes que decir que me vaya? Si el maestro está en este lugar. ¿Por qué me tienes que poner condición? Si el maestro, el que me puede transformar, el que me puede dar alimento, el que puede ver si necesito o no necesito, está en este lugar, ¿por qué tú, discípulo de Cristo, pones condición? ¿Por qué tú, cuando viene alguien y se para en el templo, le dices no? Y con esto me voy a un evangelismo, a una casa. Por eso le hablo específicamente a la iglesia. La muchacha me dijo, yo fui a llevar a mi mamá a una iglesia X. Y cuando estaba en la puerta, los de la puerta me dijeron, ve y cámbiate y quédate en la vigilia. ¿Eres o no eres discípulo de Cristo? ¿Por qué tienes que ponerle condición a la gente para buscar la verdad, para ir a la verdad? Si la gente está buscando la verdad, ¿quién eres tú para decirle a la gente qué debe y qué no debe cambiar? A Cristo no le importó estar con una prostituta. A Cristo no le importó, porque a Cristo no le importa si la gente viene golpeada, si viene con pantalones cortos. A Cristo no le importa eso. Él aquí encuentra la verdad. Solo así. Por eso es que cuando los discípulos le dicen, despáchalos, ¿quiénes eran ellos? Estaban viendo una realidad solamente. Pero a mí me encanta algo que Jesús dice: denle ustedes de comer. Porque como discípulos de Cristo, como seguidor de Cristo, tú tienes en tus manos para darle de comer a la gente. El problema es que tú ves la necesidad, pero tú te echas, porque eso no es contigo. Si tú viste la necesidad, resuelve tú. Esta multiplicación de panes y peces fue tan directa para los que estaban en el pueblo como para los discípulos de Cristo. Porque para ellos Jesús estaba golpeando algo, estaba creando materia, estaba trabajando con lo que tenía. Con los discípulos, para el pueblo estaban viendo una señal, estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo. Después que los separa, ellos comienzan a ver y palpar lo que Jesús estaba haciendo. Comienza a ver que realmente había una multiplicación. Pero para los discípulos estaba siendo golpeado lo que era la fe. Jesús le estaba diciendo a ellos: yo estoy aquí, ¿por qué están dudando? Si yo soy el camino y todos ellos están aquí, porque ustedes que son mis discípulos están dudando. Y es que ese es el problema, porque nos acostumbramos a ver a Jesús o actuar de X o Y forma que lo limitamos. Pero Él no tiene límite. Él no tiene límite. Si Él es el creador del espacio, Él es el creador del universo, eso me indica a mí que no hay límite en Él. Si Él es el que hizo todo, me indica que Él puede multiplicar panes. ¿Qué representaban esos panes? El trabajo, la tierra, el trabajo de la tierra. ¿Qué representaban los peces? El mar. Estaba diciendo que Jesús estaba multiplicando, que Jesús tenía autoridad sobre la tierra y sobre el mar. No era cualquiera que estaba ahí con los discípulos. No es cualquiera al que tú le crees. No es cualquiera al que tú le sigues. No es cualquiera al que tú le buscas de noches o en las madrugadas. No es a cualquiera que tú le oras. No es a cualquiera. Es al único que tiene la verdad. Tú no sigues a uno más. Tú no me sigues a mí. Yo soy una más. Pero Jesús no es uno más.
Jesús no es uno más. Él es la ruta, no cualquier ruta, no para llegar rápido. Él es la ruta para alcanzar la vida eterna. Si usted no tiene claro que solo hay una sola ruta y que en medio de esa ruta se tiene que activar tu fe, que en medio de esa ruta tal vez Jesús tiene que mirar para ver qué decisión vas a tomar, entonces, amados hermanos, estás en el lugar equivocado, porque solo hay una ruta, no existe más. Y yo quiero que usted salga de aquí conviccionado, con la mente clara, que en su corazón se escriba que solo hay una ruta, una sola verdad. No existe más verdades. No existen. Por eso Él dijo, yo soy el camino, no yo, Él, la verdad y la vida. ¿Quién le puede dar vida a los muertos si no solo Él? ¿Quién puede restaurar si no solo Él? ¿Quién puede sanar si no solamente Él? Así que si yo tengo que tomar la decisión de subir al techo, tal vez como los paralíticos, yo subo al techo. Si yo tengo que tomar la decisión de ir y esperar, pues espera, pero espera en el retorno de Él. Prepárate para que cuando Él venga, no te quedes afuera. Prepárate para que cuando Él venga te encuentre velando. Prepárate de tal forma que cuando vayas en el camino no haya forma de mirar ni a izquierda ni a derecha, sino un solo norte, una sola dirección, amado hermano. Tal vez esta fue la multiplicación de los panes y los peces. Pero con esto Jesús está diciendo, y nos está diciendo en esta hora, ¿qué decisión vas a tomar? Yo quiero que usted se ponga de pie unos segundos. Cierre sus ojos unos minutos y piense en la pregunta. Y esta pregunta es para todos. ¿Qué decisión vas a tomar? Porque fíjate, hay muchas y muchas rutas. Hay muchos que dicen, yo tengo la verdad. Muchos lo dicen. Muchos escuchan gente que dice, aquí está la verdad, allá está la verdad, este tiene la verdad. Muchos lo dicen. ¿Qué decisión vas a tomar? Porque tus oídos pueden estar llenos de gente que dice, acá está la verdad. Y otro por allá puede decir, no, acá está la verdad. Y otro por allá al fondo puede decir, allá está la verdad. Pero la pregunta es, amado hermano, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué ruta vas a seguir? ¿Qué ruta? ¿Cuál va a ser tu ruta? ¿Quién es tu norte? Porque fíjate, para muchas personas hay varios norte, muchas cosas que seguir, muchas señales, muchos. Pero ¿quién es tu norte? Porque si a mí la Biblia me dice que solo hay un camino, una verdad, no me está diciendo que hay muchas verdades, me dice que hay una. Y para yo entender quién es esa verdad, yo tengo que relacionarme con la verdad. Yo tengo que buscar la verdad. Yo tengo que tomar la decisión correcta. El altar está abierto. El altar está abierto para que tú tomes la decisión.